Maussan Televisión. Buena televisión. Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. A las 7, a la misma altura. Cannot identify. Como a las 7, 8 de la posición. ¿Por qué nos vienen siguiendo? Vimos como un aparato extraño estaba cayendo sobre la base de La Joya y el comando en ese momento decidió enviar un avión para destruirlo y le disparó 64 buses. Tuvo 2.000 testigos, uno de los cuales fui yo. Bienvenidos a Pilotos. Mi nombre es Julio Darwish. Soy un piloto comercial con más de 17,000 horas de experiencia. Me atrevo a decirles que he volado por casi todo el mundo. El día de hoy vamos a hablar de un caso muy especial, ya que la gente siempre nos pregunta: Capitán, ¿usted ha visto algo diferente en el cielo? La respuesta es que sí, y hay muchos pilotos que quieren contar su historia. Y hoy les voy a presentar un caso muy importante. Es el caso de el capitán Julio Chamorro, que es de la Fuerza Aérea Peruana, y nos va a contar de una experiencia de un avión militar enfrentando a un objeto no identificado. Este caso les va a sorprender. Antes los voy a dejar con el experto en aviación y en ufología aeronáutica, Alfonso Salazar, quien tiene una hemeroteca impresionante de más de 70 años de informes de ufología aeronáutica. Bienvenidos. Vamos a hablar del caso del piloto Alfonso Santamaría Huertas, que el 11 de abril de 1980 despegó en su avión Sukhoi Su-22 de la Fuerza Aérea Peruana para tratar de identificar a un objeto que estuvo sobrevolando la base aérea de La Joya. Aquella mañana estaban todos los miembros de la Fuerza Aérea de esa base formados para pasar lista cuando se percataron de la presencia de un objeto volador de apariencia metálica que estaba estacionado sobre la citada base. Inmediatamente se le dio la orden al capitán Santamaría para que despegara en un avión de combate, un Sukhoi Su-22 de fabricación soviética, un tanque volador, un avión con muchas armas de alto poder para tratar de identificar a ese objeto que estaba violando el espacio aéreo de la base aérea de La Joya. El capitán Santamaría relata que al acercarse al objeto volador no identificado, se percató de que era un objeto en forma de platillo con una especie de domo parecido a un foco. Él trató de interceptarlo, el objeto se elevó aproximadamente a 16,000 metros de altura y en un momento dado se quedó detenido, y en ese momento fue cuando se le dio la orden de que disparara contra el objeto volador no identificado. Le disparó 64 obuses de 30 milímetros y inexplicablemente el objeto volador no identificado no explotó en miles de pedazos, soportó los 64 impactos que le había lanzado el capitán Santamaría. En este momento el piloto ya estaba con muy poco combustible en su avión de combate y se le dio la orden de que regresara a la base de La Joya. Así lo hizo, aterrizó y se pensaba que iban a mandar otro avión similar para tratar de interceptar ese objeto, cosa que no sucedió. El objeto permaneció ahí por varias horas y después se alejó a gran velocidad. Hay muchos pilotos que quieren contar su historia. Un objeto no identificado que voló sobre la base de La Joya en el Perú y hubo un enfrentamiento con una aeronave militar. Es muy interesante el caso. ¿Cómo están? Hoy tengo el honor de estar con Julio Chamorro, comandante de la FAP, Fuerzas Armadas del Perú. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes acá, yo estoy muy bien. Para mí es un honor estar conectado con ustedes y te agradezco esta oportunidad. No, al contrario, gracias a ti por estar aquí y contarnos toda tu historia. Bienvenido. Mira, vamos a empezar. ¿Te parece bien que te presentes, que nos cuentes quién eres, tu trayectoria?
Mira, yo soy un comandante de la Fuerza Aérea del Perú en situación de retiro. He participado con la Fuerza Aérea en varios conflictos. He estado en la lucha contra el narcotráfico. Durante mi estadía en la Fuerza Aérea, cuando me tocó ser subdirector de la Dirección Nacional de Intereses Aeroespaciales, pude crear, operar y dirigir la Oficina de Investigación del Fenómeno Aéreo Anómalo, en vista de la gran incidencia de eventos relacionados a y percibimos la posibilidad de que podría ser un riesgo para la seguridad aérea en general, la seguridad de las operaciones aéreas militares y civiles, y también un tema de soberanía. Nadie puede estar paseándose sobre tu casa sin tu permiso, ¿no? Okay. Porque algo quiere. He hecho estudios en la Fuerza Aérea, en la universidad, tengo 3 maestrías, tengo un doctorado y he estado volando como tripulante en Antonov AN-32 hasta el mes de julio, que ya por el tema de las normas que rigen la aviación ya no podría estar volando por ahora, ¿no? Hay un tema ahora de arreglo de eso. Pues mira, aquí lo que queremos saber es, por ejemplo, el caso más significativo en cuestión del tema Fanny que hayan vivido ustedes. Bueno, tenemos varios, pero hay uno que es trascendente porque es el más documentado, es el que ha tenido más publicidad, digamos, y que además tuvo 2.000 testigos, uno de los cuales fui yo. Se trata de la vez en que vimos como un aparato extraño estaba cayendo sobre la base de La Joya y el comando en ese momento decidió enviar un avión para destruirlo. Estábamos a las 6:45 esperando la formación del parte diario. Imagínate que todo esto sucede en el desierto, como una cancha, y nosotros estábamos en los bordes, esperando de que hay un timbre que nos señala el momento de formar. En ese momento vimos, porque éramos 2.000, que una especie de globo enorme de color blanco estaba como deformándose y cayendo sobre lo que vendría a ser la barrera de la base. O sea, la pista empieza en la cabecera y termina en la barrera. La base de La Joya queda a 1.000 kilómetros de Lima, ¿no? Y a unos 300 kilómetros de la frontera con Chile. Entonces, en esos días nosotros estábamos recibiendo el equipo soviético que acababa de adquirir el Perú. O sea, teníamos juguetes nuevos, todo era nuevo, todo perfecto. Y además estaban nuestros amigos, los asesores soviéticos, trabajando con nosotros, ¿no? Entonces, este aparato empieza a caer y vivíamos una alerta, porque existía la posibilidad de entrar en un conflicto con Chile por temas que aún no han sido aclarados, pero que tienen que ver con la guerra que tuvimos con ellos hace 120 años más o menos. Ya donde perdimos un poco de territorio y que tenían que haberlo devuelto, pero que no ha pasado. Entonces, eso nos ponía en alerta con los equipos nuevos, etcétera. Pero era una alerta que también la tenía el resto del continente porque era la primera vez que equipo soviético venía a operar en el continente y estaba todo esto rompiendo los esquemas de lo que era la aviación de combate en la región. Había mucha seguridad. No había la posibilidad de tener cámaras, por eso es que no está registrado. En el año 1981, en el mes de abril que sucede esto, no existía el celular y las cámaras fotográficas estaban simplemente prohibidas. La de filmación era un lujo, entonces nadie tenía eso y aparte que estaba prohibido por los temas de seguridad nacional. Aparte que los soviéticos habían traído su propio sistema de seguridad también. Entonces se suponía que ese aparato que estaba cayendo era un globo aerostático desinflándose. Y ese globo aerostático podría tener sensores que podrían enviar información sensible a un posible enemigo, que podrían ser frecuencias de radio, temperatura, datos meteorológicos en general, que le podría interesar a la aviación, ¿no? Entonces se envía el Sukhoi 22, que era un avión supersónico, pero loquísimo, porque era de geometría variable. O sea, el avión a medida que iba acelerando se iba cambiando la forma, ¿no? Despegaba como subsónico y en el aire se volvía supersónico. 12.000 kilos de empuje, entonces el despegue hacía vibrar todo tu cuerpo. Impresionante.
Entonces vimos que este enorme globo, te voy a decir que era del tamaño de, imagínate, 2 buses, ¿no?, pegados. Esta esfera contenía los 2 buses, ¿no? Entonces, despega el avión y esta especie de globo deforme se convierte en una esfera perfecta y comienza a ascender. Al comienzo yo la veía de color blanco y en este momento me estoy imaginando que estoy ahí y era de color blanco, pero en la medida en que se iba cambiando de forma, se convierte en plateado y comienza a ascender. Y el avión también, solo que este aparato ascendía en vertical y el avión tenía que hacerlo en espiral, porque no hay la posibilidad. El Sukhoi 22 es un avión interceptor, con posibilidades espectaculares para interceptar algo. Este aparato empieza a ascender, el avión junto con él le pone postcombustión y se pone en parámetros de tiro y le dispara. Busan Televisión. Buena televisión. Julio, ¿cómo empezó el combate? El combate empezó en la persecución. El aparato ascendía vertiginosamente y el Sukhoi lo seguía. Como te explicaba, el Sukhoi tiene que subir en espiral. El avión se llegó a poner, el piloto Oscar Santamaría colocó el avión en parámetros, lo que en aviación se llamaría la percha. El avión queda como colgado para, en la forma más cómoda que tenga el piloto, que puede ser invertido, le dispare al blanco. Así hizo y le disparó 64 buses. Un obús es del tamaño de la botella de refresco de 500 mililitros. Bueno, las 64 hicieron impacto o dieron en el blanco, pero lo extraño es de que fue como si a un plato de gelatina le pusieras un alfiler. ¿Qué le pasa a la gelatina? Nada. Eso es exactamente lo que le pasó a este aparato. No le pasó nada. Y siguió avanzando. Y más o menos como que jugó al gato y al ratón con el avión, porque se dejaba poner en parámetros de tiro y cuando salía la munición, increíblemente era más veloz que la munición y le evadía. Se movía. O sea, si el avión estaba acá y el blanco acá, a la hora que le disparaba simplemente se movía y la munición pasaba. Tenía su forma esférica. Totalmente. Desde mi punto de vista era esférica, pero ya no estaba plateada, ahora estaba blanca. Mira, no sé si has visto estas esferas de luz que aparecen en los cielos, sobre todo en México y en Perú también. Era una de esas, solo que cuando aparecen por miles en el cielo. Sí. Una de esas que aparece en 1000 había bajado, ¿ya? Sí. Entonces, la persecución duró 45 minutos y llegó a estar a 50.000 pies. Y el piloto no tenía el uniforme adecuado para volar a esa altura. Ya tú sabes de que a esa altura la expansión de los gases, etcétera, te puede meter en problemas de salud. Sí, está presurizado. Está presurizado el avión, pero el piloto también tiene que estar preparado. Tiene un uniforme especial, sí, que no lo tenía en ese momento. Además, en 40 minutos de vuelo a postcombustión, ya el combustible se había agotado. O sea, el equipo tiene un sistema de aviso de audio, que es la voz de una rusita que te dice, tienes que retornar el combustible se acaba. Todo eso funcionó y él informó que retornaba y pedía que le manden un avión de relevo, pero no se envió. Aterrizó, no sucedió nada con el aparato extraño, seguimos con la rutina y nos dijeron: en este momento váyanse a trabajar y no pierdan tiempo conversando de esto, porque es muy común. En La Joya eso ocurría muy comúnmente. Lo que pasa es que este tema se dio a conocer a través de la oficina que habíamos creado, ¿no? Tiempo después, esto ocurre en el 81, yo empiezo con el proceso de crear la oficina. Esto sucede en el 99, en el 1999, y para el año 2000, Chile ya había creado su oficina y estaba operando. Entonces yo recurrí a ellos para que me orienten de cómo hacer la del Perú. Y fueron muy, muy amables
y me invitaron a participar en un congreso internacional que sucedía en la FIDAE, que es la Feria Internacional del Aire y del Espacio. Exactamente fui a la FIDAE 2000, que ocurre en abril. Sí. Y ellos habían organizado dentro de la feria un congreso internacional del tema OVNI, y estaban los investigadores más importantes del momento en el mundo en esta reunión. Había rusos, había norteamericanos, había europeos. Dentro del Congreso, uno de los expositores que venía de Estados Unidos, en su exposición, te hablo del año 2000, el PowerPoint no era como está hoy día, no era incipiente, ¿no? Puso diapositivas de documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos, porque nosotros podíamos ver los logos de los documentos y partes que estaban tachadas con un plumón que no se podían leer. Bueno, este documento contaba todo lo que yo te he contado a ti que sucedió en La Joya 20 años antes. Lo raro es de que las medidas de seguridad propias, más la de los soviéticos, no permitían que nada salga de ahí. Y lo raro también es que Estados Unidos manifiesta que ellos no investigan el fenómeno. Entonces, ¿qué hacían con toda esa información? San Televisión, buena televisión. Y lo raro también es que Estados Unidos manifiesta que ellos no investigan el fenómeno. Entonces, ¿qué hacían con toda esa información? ¿Para qué les interesaba? La verdad es que sí estaban investigando, ¿no es cierto? En esos documentos había más información de la que yo, que había estado ahí, recordaba. Estaba el número de cola del avión. Bueno, el nombre del piloto sí lo recuerdo, ¿no? Pero estaba el combustible consumido, la munición consumida, tiempo de vuelo. Las medidas de seguridad en ese momento en una alerta roja, como comprenderás, eran máximas. Y esto había sido vulnerado. ¿Por el interés de los ovnis? Quizá. El caso de La Joya, que está registrado en la OIFA, ¿por qué pasaron 20 años para poder hablar de él? Ya ni pedimos permiso, directamente hablamos con Oscar Santamaría, se le entrevistó. ¿Por qué? Porque ese era nuestro trabajo. Estábamos investigando algo que pasó y dándolo a conocer, que también es parte de lo que nosotros queríamos hacer. 20 años después, Oscar tenía otros detalles y que él pudo dar a conocer, ¿no? Pero ¿a ustedes no les dieron la orden de que no podían hablar del incidente? Exactamente, la orden fue dada en el momento en que ocurrió. O sea, imagínate, estábamos en la alerta roja, la alerta de 1 minuto. O sea, los aviones estaban armados en cabecera de pista y los pilotos sentados debajo del avión esperando salir a combatir. Entonces, una situación de estas no podía ser dada a conocer sino con un buen motivo. El estudio del fenómeno era suficiente motivo como para dar a conocer estas cosas. El piloto, volviendo a la esfera en La Joya, era el piloto Oscar Santamaría. Y al final, ¿qué pasó? ¿Se fue la esfera? La esfera se fue del desierto, voló con dirección al suroeste, hacia el mar, y el avión se desenganchó sobre una comunidad que se llama, sobre una ciudad que se llama Camaná, pero que está más cerca a Chile. Esto sucedió un lunes, por decirte, y el sábado, un programa de televisión chileno donde hablaban de un avistamiento en el norte de Chile, que viene a ser la frontera del Perú, y contaban, y resulta que habían visto lo mismo, pero para ellos fue muy importante porque fue visto por toda una ciudad que habían visto lo mismo que nosotros. Sí. Por eso siempre digo que tenemos que crear protocolos. Porque lo que hemos debido hacer nosotros y los chilenos es intercambiar información. Correcto. Y encontrar una respuesta. ¿Ustedes hablan de eso también en cabina? Las tripulaciones sí cuentan lo que les pasa. De hecho, bueno, nosotros como Fuerza Aérea investigamos en la oficina cómo el comportamiento de un globo. Así que fuimos y compramos, aquí los globos se clasifican por números, del 1 hasta el 16, que es el globo comercial. Tiene relación con el grueso del látex del globo. Le echamos el gas que se usa para que el globo vuele, y los globos no pasaban de 60 metros y se autodestruían, pero se desintegraban al ascender
sucede el fenómeno natural de la expansión de gases. Del aire, correcto. El gas crece dentro del globo y vence al látex y lo desintegra. O sea, no es que le hace un huequito, lo desintegra porque crece al mismo tiempo en todo el globo. Entonces, nosotros en las filmaciones hemos visto de que estas esferas estaban por lo menos a 15.000, 20.000 pies. Entonces, no hay un globo, ni siquiera estos con látex, que podían llegar a esa altura. Entonces, a veces, las investigaciones serias o los fenómenos que son serios y que nos deben preocupar, se ven ridiculizados por impresentables como este, ¿no? Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es neutralizar este tipo de impresentables para poder tomar en serio las cosas que pasan. Y debemos establecer los protocolos extraterrestres. Son de urgente necesidad. Hay que saber qué hacer. Sí, por ejemplo, los pilotos requerimos un formato de reporte. A mí Protocolo, claro. Sí, claro. Me mostraron un formato que tienen en Brasil los militares y es muy detallado. Color, forma, altitud, movimiento. O sea, ellos tienen que ir llenando eso cuando ven un avistamiento. Y eso a mí me parece maravilloso. Lo último que te podría yo preguntar es ¿por qué los pilotos no quieren hablar? ¿Qué piensas tú? ¿Por qué no quieren decir lo que ven? No todos tienen la mente abierta. Quizá los más jóvenes comprendan mejor opciones como esta a los más antiguos, ¿no? O sea, cuando hice este trabajo había generales viejos ya retirados que me comentaban, no, pues chamorrito, eso, por favor, pues no seas gracioso, ¿no? Pero después, felizmente, me respaldó todo eso que te he contado y había un comandante general con Open Mind y el presidente del Perú había sido testigo de algo así, obviamente funcionó, ¿no? Claro. Pero pilotos deben entender de que eso pone en peligro sus operaciones y tienen que reportarlo. Julio, muchas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad y la oportunidad también de saludar a mis amigos, ¿no? Muchas gracias, Julio. Dios te bendiga. Igualmente a ti, muchas gracias. Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. A las 7, a la misma altura. Cannot identify. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.